Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos, los hermanos que están aquí y también los hermanos que están allá en la transmisión. Sean bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio en esta noche, en esta tarde. ¿Y qué les parece si abrimos nuestra Biblia en Primera de Samuel 13? Primera de Samuel 13, versículo 14. Vamos a leer todos juntos. Dice así: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Oramos? Señor, en esta noche ya, Padre, le damos gracias. Gracias porque una vez más nos permite la vida y nos permite, Señor, estar juntos, nos permite estar reunidos aquí para escuchar su voz, para escuchar lo que usted tiene para nosotros. Lo que le pedimos, Señor, es que prepare nuestro corazón, prepare nuestra vida, Señor, para que podamos realmente, Señor, escuchar su voz. Que realmente no hagamos oídos sordos, Señor, sino que esta palabra realmente nos escudriñe como una espada que toque hasta los tuétanos, para que realmente podamos ver cómo usted nos ve. Ayúdenos, Señor. Necesitamos su Espíritu Santo en este momento, para que realmente, Señor, podamos aceptar la palabra y no solamente aceptarla, sino realmente llevarla a cabo en nuestras vidas. Le pedimos su presencia, Señor, y permita que su palabra tenga la autoridad en este momento, Señor. Que realmente, Señor, sea su palabra guiándonos y dirigiéndonos. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas veces nosotros leemos este verso en que dice que Dios se buscó un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Y muchas veces pensamos, si nosotros conocemos o hemos estado meditando la vida de David, decimos cómo David tiene un corazón conforme al de Dios. Si hemos visto realmente cómo él había cometido errores, y en 2 de Samuel capítulo 11 vemos, capítulo 11 y 12, vemos realmente una vida oscura de David. O sea, ese pecado tan grande. Pero sin embargo, Dios dijo que él se había buscado un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Pero algo que tenemos que entender, hermanos, es que Dios tiene que actuar en la vida del hombre para que el hombre pueda tener un corazón conforme al de Dios. ¿Sí? Es Dios el que tiene que actuar. Entonces, yo quiero comenzar viendo cómo es que David, en el capítulo 16, si usted avanza, ahí está en su Biblia, nos dice el primer, no voy a leer solamente los títulos, dice Samuel unge a David, ¿verdad? Entonces es ungido, en el capítulo 16, David es ungido como rey. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que David realmente tomara el trono? Se dice que él a los 17 años fue ungido por primera vez aquí en este capítulo 16 como rey. Y nosotros vamos a ver ahorita más adelante en el capítulo de 2 de Samuel 5 que él dice que sube al trono. Capítulo 5 versículo 4 dice que a los 30 años sube al trono. ¿Sí? Lo tienen en su pantalla, no sé si nos estén haciendo favor también de ponerlo, pero nos dice de esta manera. Entonces, si nosotros
ponemos a pensar que a los 17, fue ungido, y nos dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. ¿Cuántos años pasaron, hermanos, para que él reinara? 13 años, ¿verdad? Si a los 17 fue ungido, a los 30 subió al trono, pasaron 13 años. Y esos 13 años, ¿dónde estuvo David? ¿Sabe dónde, hermano? En el desierto, huyendo de Saúl. Dios se había buscado un hombre conforme a su corazón, pero Dios tenía que formar ese corazón. Y él fue ungido como rey, pero ¿sabe qué es lo primero que hace después de que él es ungido? Va como siervo a la casa de Saúl, porque a Saúl le atormentaba un espíritu malo, y entonces llevan a David para que toque el arpa. Entonces él, siendo rey, comienza como siervo. ¿No les recuerda a alguien? Jesucristo, siendo rey, vino como siervo. Comienza de esta manera. Y entonces 13 años estuvo huyendo de Saúl. Y vemos el trato de Dios en esos 13 años. Vemos que hasta David se hizo pasar por loco, dejó correr la saliva por su barba. ¿Hasta qué punto Dios lo quebrantó? No solo eso, sino también vemos cómo era un David que no quería hacerle daño al ungido de Dios, a Saúl. A pesar de que lo estaban persiguiendo, él no quería hacerle daño. Pero en otras ocasiones, el esposo de Abigail, Nabal, vemos cómo después quiere matarlo. Vemos nuevamente, no quiere tocar a Saúl, pero después quiere atacar al mismo pueblo de Israel. ¿Sí? Eso Dios fue tratando con el corazón de David, para que realmente fuera formado. Pero ahora estos 13 años, hermanos, lo voy a comparar con Segunda de Samuel. Vamos a capítulo Segunda de Samuel. Si nosotros vamos al 11, donde David peca, hermanos, 11 y 12, se dice que habían pasado 2 años del capítulo 11 que él peca al capítulo 12. ¿Sí? Al capítulo 12. Habían pasado 2 años. Yo quiero que usted haga la cuenta, hermano. Capítulo 13, vamos a leer capítulo 13, versículo 23, solamente la primera parte, el primer renglón. Aconteció pasados 2 años. ¿2 años de qué? De que habían violado a Tamar. ¿Sí? Pasaron 2 años de que David pecó. Y vamos 2 años más, ¿de qué? De la violación de Tamar. Versículo 38. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. ¿Cuántos años vamos, hermanos? Llevábamos 2 años del pecado, 2 años de la violación y 3 años. ¿Cuántos vamos? 7 años. Capítulo 14. Capítulo 14 también nada más vamos a leer el versículo 29. ¿28? Perdón, sí. Y dice así:
y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén. Fue cuando Absalón regresa y estuvo 2 años sin ver al rey. ¿Cuántos años vamos? 9. Y por último, 15, versículo 7. Al cabo de 4 años. ¿Sí? Es cuando Absalón le va a quitar el reino a su padre. ¿Cuántos años fueron, hermanos? 13 años. 13 años más que David estuvo en ese trato de Dios. 13 años en Primera de Samuel y 13 años más en Segunda de Samuel. ¿Y dónde termina David? Capítulo 15, versículo 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. ¿Dónde acabó David? Una vez más en el desierto. ¿Sí? Una vez más, hermanos, David acaba en el desierto. Dios tenía que formar ese corazón conforme al de él, en la vida de David. A través de las circunstancias que pasó David, Dios va formando ese corazón. David está sufriendo las consecuencias de su pecado, pero Dios está usando esas consecuencias para moldear el carácter de David. Y ahí podemos nosotros recordar que la palabra nos dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios está usando esas consecuencias de su pecado para algo bueno. ¿Para qué? Para moldear el corazón de David. Y miren cómo fue moldeado, hermanos. Ahí estábamos en ese mismo verso, en el versículo, capítulo 15, estábamos en el versículo 23, pero el versículo 25 dice: pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla, dice, y a su tabernáculo. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo David? David no veía a Dios como un ídolo, como diciendo: si me llevo el arca como un amuleto, todo me va a salir bien. Muchas veces ocupamos a Dios de esta manera, como un amuleto. David no estaba haciendo esto. Enseguida él dice: y si dijere, dice, no me complazco, dice, en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. ¿Qué está haciendo David? Está dejando o se está abandonando totalmente su vida en las manos de Dios. David tenía tanta confianza en ese Dios que abandonó su vida en las manos de Dios. Pero hay algo más, hermanos. En el capítulo 16 nos habla de un hombre que va ofendiendo a David. Ustedes ya lo meditaron y ya se compartió aquí, ¿verdad? Y que David acepta esta ofensa como parte del trato de Dios con él. David estaba aceptando la voluntad de Dios. Pero no solo eso, hermanos. No solo eso. Hay algo más importante aquí, que es en el punto en el que Dios quiere que todo hombre llegue. ¿Qué estaba haciendo? David era el rey y David podía mandar a ese escudero, a ese hombre valiente, a matar o a cortarle la cabeza a este hombre que le estaba ofendiendo. ¿David lo podía hacer? Sí. ¿Por qué? Porque él era el rey. Pero ¿qué está haciendo David?
David está diciendo, hay alguien arriba de mí. Señor, tú eres el rey. Tú eres quien gobierna mi vida. Tú eres mi rey. Yo estoy bajo tu soberanía, bajo tu voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quería que David llegara realmente a declarar. Tú eres mi rey. Tú me pusiste a mí como rey. Pero en realidad, el verdadero rey de Israel eres tú. No soy yo. Eres tú, el que gobierna mi vida. Vamos más adelante, hermanos. El proceso que David llevó no fue fácil. ¿Sabe cuántos hijos perdió en ese proceso? 3 hijos. 3 hijos. El de Betsabé, el que violó a Tamar y ahora Absalón. Fueron 3 hijos que perdió David en ese proceso de ser transformado ese corazón. No va a ser fácil, hermanos. No va a ser fácil muchas veces. Pero a pesar de eso, yo quiero ir hasta el capítulo 22. Quería ir al Salmo 18 porque es parte de este capítulo 22. Hermano, cuando usted medite desde el capítulo 21, la Biblia ya no va a ser cronológico, ¿sí? Ya no es algo cronológico, pero este es parte del Salmo 18 y dice el primer verso del capítulo 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová lo había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. ¿Sí? Hizo este cántico. No vamos a leer todo el cántico, está muy largo, pero yo quiero ir a la última parte, versículo 48. Desde el 47 dice así: viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Mire lo que está diciendo David. David está diciendo muchas cosas acerca de Dios. El Dios que venga mis agravios y sujeta a pueblos debajo de mí. ¿Cómo sabía David esto? ¿Cómo sabía, hermanos? Porque ya lo había experimentado. Porque realmente David lo había vivido, hermanos. Por eso David podía declarar todo esto. Porque realmente David lo había vivido. Pero hay algo más hermoso que dice: por tanto, yo te confesaré entre las naciones. ¿Qué está haciendo David? Va a dar a conocer a un Dios que él conoce. Ante todas las naciones, a un Dios que él ha experimentado. No va a hablar solamente por hablar, sino realmente David va a hablar ante las naciones que algo que él había conocido, a un Dios que él había realmente experimentado. Y enseguida dice: oh, y cantaré a tu nombre. ¿Qué está diciendo David, hermanos? Mi canto y lo que yo hablo, ¿de quién es? ¿Acerca de quién? Acerca de Dios. Acerca de ese Dios. Lo que yo canto, lo que yo hablo,
es acerca de ese Dios. O sea, el centro de mi vida es Dios, está diciendo David. Porque lo que yo hablo y lo que yo canto realmente se refieren a ese Dios que he conocido durante todo ese tiempo, que realmente Dios ha tratado conmigo. Hermanos, y a través de los salmos vemos cómo David fue conociendo a ese Dios. Solamente que no tengo el tiempo para ir. Pero usted puede leer el Salmo 18, el Salmo 40, el Salmo 110. Y usted va a ver cómo David habla de ese Dios. Cómo había conocido a ese Dios. ¿Fue fácil? No fue fácil. Pero Dios transformó el corazón de David hasta este punto. Hasta este punto, hermanos. ¿Qué es tener un corazón conforme al de Dios? Vamos a Hechos 13. Aquí es el primer viaje de Pablo, hermanos, y Pablo entra a la sinagoga y se pone de pie y con su mano hace silencio, que todos callen, porque él va a hablar. Y empieza él a hablar diciendo realmente todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Vamos a leer desde el capítulo 13, versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantó y los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué es un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos? Hacer todo lo que Dios quiere. En otras palabras, es decir: Señor, tú eres mi rey. Estoy bajo tu soberanía, bajo tu gobierno. Y no era lo que David había declarado en su forma de ser, en su forma de vivir. Sí, hermanos, sí. Hermanos, el desierto es el lugar de capacitación para el cristiano. Es donde somos capacitados. Si nosotros recordamos, Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó ¿a dónde? Al desierto. En la vida de David, ese desierto podríamos decir que es este mundo donde somos tratados, donde Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestro corazón llegue a ser como el de Él. Pero cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y lo lleva al desierto, ¿ese desierto qué es? Ese desierto es la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos? Hay un por qué decimos esto. Y precisamente está aquí en Hechos capítulo 7, versículo 38. No vaya, pero es cuando realmente
está predicando Esteban y está hablando acerca de cómo se reunió Moisés con la congregación en el desierto. Y esa palabra congregación es una iglesia. También dentro de la iglesia, hermanos, estamos siendo tratados, estamos siendo moldeados por Dios, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Con qué fin? De dejar el corazón que traíamos del mundo. Ese corazón lleno de idolatría, lleno de vanidad de este mundo. Aquí estamos también siendo moldeados. Eso Dios quiso hacer con el pueblo de Israel. Lo sacó, ¿para qué? Para que ese pueblo le reconociera como su rey, que realmente ellos experimentaban ese cambio. Antes estaban bajo el gobierno de Satanás. Satanás era su rey. Pero ahora en el desierto habían cambiado de rey. ¿Quién era? Dios. Dios mismo. Y ahí en el desierto, Dios, ¿qué hizo, hermanos? Los sustentó. Realmente Dios no los dejó. Dios les proveyó de todo lo que ellos necesitaban. Dice que sus ropas nunca se desgastó. ¿Les dio el alimento? Sí. ¿Les hizo falta algo? No, hermanos. Pero ni aún así, ese pueblo, el corazón del pueblo, se volvió a Dios. Y como decimos, ese pueblo fue libre, pero su corazón seguía en Egipto. ¿Qué era Egipto, hermanos? El mundo. El mundo. Hermanos, Dios trata con nosotros en el desierto. ¿Es necesario que pasemos el desierto? Sí. Pero Dios está con nosotros. Hermanos, si nosotros recordamos a David, cuando David sabe que su amigo es ahora el consejero de su hijo Absalón, o que el que era su consejero ahora se fue con Absalón, ¿qué hace David? Ora a Dios, estorba. ¿Y qué hace Dios? Le responde. ¿Cómo? Mandando a Usai, ¿no es cierto? Para que estorbe el consejo. Y también meditamos que ese David, estando en el desierto, llegan personas y ¿qué le traen? Camas, tazas, comida, animales, ¿no es cierto? Sí. Sí, hermanos. Dios está tratando con nosotros, pero a su vez es ese Dios que está con nosotros. Un escritor decía que muchas veces nuestro caminar es como un camino de espinas, pero otras veces es camino de rosas. Que muchas veces nuestro caminar es como nubes negras, pero otras veces con el cielo azul. Pero él decía, pero muchas veces esas dos cosas están combinadas. Y eso es verdad. Las rosas tienen espinas y el cielo puede estar azul y también negro, ¿no es cierto? Sí. Y esto yo veía en la vida de David. Estaba pasando por espinos, pero ¿qué hacía Dios? Dios le hacía a florecer el camino. Podía estar oscuro el cielo, pero Dios, ¿qué hacía? Le mandaba el cielo azul. Así es nuestra vida, hermanos, muchas veces. Pero también hay algo más, hermanos.
¿qué es no tener un corazón conforme al de Dios? Aquí mismo en este pasaje donde nos quedamos, sigue la predicación de Pablo y dice que los judíos que oyeron, nos dice el verso 45 y 46, vamos a leer, dice así: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contra él, diciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis, digamos, de la vida eterna, que no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pero ¿qué está diciendo? Estos judíos que se creían del pueblo de Dios están desechando la palabra, y esta palabra de quien hablaba acerca del Mesías, acerca de Jesús. Ellos no podían aceptar a Jesús como su rey, desechaban la palabra de Dios. Vamos al capítulo 7, versículo 51. Estos eran otros judíos cuando Esteban también estaba predicando y les estaba explicando acerca de la ley y acerca del templo. ¿Quién era la ley? Jesucristo. Y realmente, ¿quién era el templo? Jesucristo. Pero les dice: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué les está diciendo? Duros de servir, incircuncisos de corazón. O sea, ustedes son unos paganos. Ustedes no creen en Dios. Y ellos eran judíos, sabían la ley. Entonces entendamos lo que está diciendo la Biblia, hermanos. La Biblia está diciendo que estos hombres eran judíos y conocían la ley. Pero sin embargo no querían aceptar a Jesús como su rey. No estaban aceptando la voluntad de Dios. Estaban rechazando en su corazón la voluntad de Dios. Hermanos, entonces puede ser que dentro de la iglesia haya personas que todavía no acepten el gobierno de Dios. Sí. No le han dicho a Dios: tú eres mi rey. Su corazón no ha sido completamente transformado. Por eso es necesario pasar por el desierto, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere transformar el corazón. Dios quiere que tengamos un corazón conforme a su corazón. Por eso es necesario, hermanos, ese desierto. Porque muchas veces aún mismo dentro de la iglesia hay personas que no han reconocido a Dios como el Rey. Vamos a Efesios. Por último, voy a ver este pasaje, hermanos. Capítulo 4. Vamos a leer del 17 al 19 primeramente. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo está diciendo cómo es la vida cuando no creíamos en Cristo.
¿Sí? Cuando no creíamos en Cristo, Pablo está diciendo cómo es la vida de aquel. Dice, andan en la vanidad de su mente. Dice el 16, ajenos de la vida de Dios. O sea, no me interesa nada de lo que se trate de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. O sea, había un corazón duro. Y esta palabra, hermanos, corazón, y en el primer verso que dice andan en la vanidad de su mente, esa mente y esa palabra corazón, hermanos, es la misma palabra. Y para los judíos, mente y corazón es lo mismo. Entonces, esta es la vida antes de conocer a Dios. Teníamos un corazón duro, hermanos. No queríamos saber nada de Dios. Y para que este corazón fuese cambiado, se necesita un milagro. Y fue lo que David le pidió a Dios cuando pecó. En el Salmo 51, hermanos. Le dijo, crea en mí un corazón limpio. Y no apartes tu Espíritu Santo de mí. Mira lo que está diciendo David. David estaba pidiendo un corazón nuevo, pero está diciendo crea. Y yo aquella vez se los expliqué que ese crear es la palabra de Génesis 1:1. Crea en mí, haz un milagro. Se necesita solamente un milagro, hermanos, para que el corazón del hombre fuese transformado. Y David le pidió esto al Señor. ¿Y el Señor lo hizo? Sí, hermanos. ¿A través de qué? A través del desierto. Y es lo que nosotros también tuvimos que haber pasado o estamos pasando. Un milagro de Dios para que el corazón duro se haya quitado. Y mire lo que dice enseguida. Vamos a leer el 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes no aprendieron hacia Cristo. O sea, no conocieron a un Cristo con un corazón rebelde, con un corazón duro, sino con un corazón como, hermanos, conforme al corazón de Dios. Cuando Dios dijo, me voy a buscar un hombre conforme a mi corazón, no solamente se estaba limitando a David, sino estaba viendo a Jesucristo que iba a venir a cumplir la voluntad de Dios. Y a través de Jesucristo nos vio a quienes, hermanos, a nosotros, conforme a su corazón. Cristo vino a cumplir. ¿Cristo conocía el corazón de Dios, hermanos? Sí, sí lo conocía. Conocía cuál era su voluntad, lo que Dios había planeado antes de la fundación del mundo. ¿Y qué hizo Cristo? Lo vino a realizar. Hizo todo lo que Dios había dicho. Y los últimos 2 versos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué está diciendo? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y esta mente también es de vuestro corazón, y vestidos del nuevo hombre, creados conforme a la imagen de Dios, dice otra versión. Ese hombre formado o ese hombre renovado es
según Dios, hermanos, según a la imagen de Dios, según al corazón de Dios. Eso es lo que Dios tenía planeado desde antes de la fundación del mundo, que el hombre tuviera su corazón. ¿David conocía el corazón de Dios? Sí, hermanos, sí. ¿Jesús conocía el corazón de Dios? Sí. Y yo le pregunto, ¿usted conoce el corazón de Dios? Y tal vez se pregunta, ¿cuál es el corazón de Dios? Hermanos, el corazón de Dios es esto. Aquí está el corazón de Dios. Toda la esencia, todo lo que es Dios nos lo ha dejado, hermanos, en esta palabra. Toda su esencia, todo lo que es Él. Hermanos, esto es un gran privilegio, que Dios nos haya abierto su corazón para que le conozcamos cómo es Él. Yo le pregunto, hermano, ¿usted a cualquier persona le abre su corazón y le dice lo que siente, lo que piensa, lo más profundo que hay en su corazón? ¿A cualquier persona va y lo dice? ¿Verdad que no? No a cualquier persona le abrimos nuestro corazón, nuestros sentimientos, lo que estamos pensando. Pero sin embargo, Dios, hermanos, nos dejó su corazón para que le conozcamos cómo es Él y para que nuestra vida llegue a ser conforme al corazón de Dios. Porque ¿para qué, hermano? Para que usted pueda tener el corazón de Dios, necesita conocer cómo es el corazón de ese Dios. ¿Para qué? Para que su corazón sea de la misma manera. Entonces necesita ir a la palabra para conocer cómo Dios piensa, la esencia de ese Dios, cómo Dios actúa, para que entonces mi corazón pueda ser semejante al de Él. Oramos. Señor, en esta hora, Padre, cuán privilegio tenemos, Señor, como hombres, como cosas, Señor, que realmente somos polvo, no somos nada, Señor. Y sin embargo, nos has dejado tu palabra, donde está tu corazón, tus sentimientos, tus pensamientos, tus planes, para que realmente, Señor, nosotros al leer podamos conocer a un Dios tan grande, tan santo, y realmente podamos parecernos a ese Dios. Gracias, Señor, porque todos los días podemos ir a tu palabra para conocerte como eres, para que cada día, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, seamos transformados. Señor, es un gran privilegio para nosotros el que realmente, Señor, tú nos des sabiduría y nos des entendimiento para conocer tu corazón. Gracias, Señor. Sigue obrando en nosotros. Sabemos que a veces tal vez va a ser duro pasar por el desierto, pero realmente lo que tú quieres
es que lleguemos a ser transformados a la imagen de Cristo. Que realmente lleguemos a reconocerte como nuestro Rey, como nuestro soberano. Y eso es lo que anhelamos, Señor, porque es un gran privilegio que usted gobierne nuestra vida y que no nos deje, Señor, ir tras la vanidad de nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por su palabra. Le agradecemos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.